La conexión entre la cremación y el destino eterno del alma. La muerte es un tema que todos, en algún momento, debemos enfrentar. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado respuestas a las preguntas más profundas sobre el más allá, el destino del alma y la eternidad. ¿Qué ocurre con nosotros cuando dejamos esta vida? ¿Realmente importa lo que sucede con nuestro cuerpo después de la muerte? La Biblia, como fuente de sabiduría divina, tiene mucho que decir sobre estos misterios, y es crucial entender cómo nuestras decisiones terrenales pueden tener un impacto en nuestro destino eterno. En el contexto cristiano, una de las decisiones que más controversia genera es la cremación. Para muchos, esta práctica genera dudas y temores. ¿Es la cremación una ofensa a Dios? ¿Podría afectar el destino eterno del alma? Si bien la Biblia no menciona específicamente la cremación, ofrece enseñanzas que nos ayudan a entender la muerte desde una perspectiva espiritual. El Antiguo Testamento tiene pasajes que sugieren que el cuerpo debe ser tratado con respeto y cuidado. Sin embargo, lo que realmente nos importa es la conexión entre el cuerpo, el alma y el espíritu. El cuerpo es solo una envoltura temporal que nos permite interactuar con el mundo físico. Cuando la muerte llega, el cuerpo regresa al polvo, como nos recuerda Eclesiastés 12:7, pero el espíritu regresa a Dios. Este principio nos muestra que, a los ojos de Dios, el cuerpo no es la esencia eterna de una persona. La eternidad está determinada por el estado espiritual del ser humano, no por la integridad física del cuerpo después de la muerte. Es en el espíritu donde se encuentra la verdadera conexión con Dios, y es ahí donde reside nuestra eternidad. La cremación, entonces, no es un tema para tratarlo a la ligera, pero no tiene el poder de alterar nuestra relación con Dios ni nuestra resurrección. Aunque la mayoría de las personas no toma en cuenta estas implicaciones espirituales al momento de tomar decisiones sobre la cremación, este es un tema crucial que debe ser considerado con seriedad. La Biblia nos enseña que la verdadera resurrección no depende del estado físico del cuerpo, sino del poder soberano de Dios para restaurar todo lo que ha sido destruido. A menudo, las personas temen que la cremación impida la resurrección del cuerpo, especialmente si han perdido a un ser querido que fue cremado. Pero la resurrección no está limitada por las condiciones físicas de nuestros cuerpos. Dios no necesita que el cuerpo esté intacto para cumplir su promesa de vida eterna. En la historia de la creación, vemos que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y lo mismo sucede con nuestro regreso al polvo. La importancia radica en cómo vivimos nuestra vida mientras estamos aquí, en obediencia a Dios y en la fe que profesamos. Así, la cremación no puede impedir lo que Dios ha prometido para aquellos que han creído en Él. Las enseñanzas de Cristo también nos dan esperanza al respecto. Cuando Jesús resucitó, lo hizo en un cuerpo glorificado, uno que trascendía los límites físicos que conocemos. Esto es lo que nos espera a todos los creyentes, una resurrección gloriosa, no basada en la integridad del cuerpo terrenal, sino en la transformación espiritual que Dios promete a aquellos que viven para Él. La resurrección no es solo una restauración del cuerpo físico, sino una renovación espiritual completa que nos lleva a la gloria eterna. Y esta transformación no depende de si el cuerpo ha sido cremado, enterrado o destruido de alguna otra forma. La resurrección se basa en la fe y en el poder de Dios para restaurar la vida, no en la preservación física del cuerpo. Al igual que Jesús demostró en su resurrección, Él tiene el poder para levantar a los muertos, independientemente de lo que haya sucedido con sus cuerpos. Si bien la cremación puede ser una decisión personal y culturalmente influenciada, lo que realmente importa es el estado de nuestro corazón y nuestra relación con Dios. La vida que vivamos aquí tiene más peso que la forma en que nuestros cuerpos son tratados después de la muerte. En última instancia, lo que importa es cómo hemos vivido nuestra vida, y si hemos confiado en Dios con todo nuestro ser. Por lo tanto, aunque la cremación pueda ser vista como un acto irreversible por algunos, en realidad no es un obstáculo para lo que Dios tiene preparado para los creyentes. Es una práctica humana que no tiene poder para alterar el destino eterno de nuestra alma.
La creencia en la resurrección y la vida eterna es lo que debe guiarnos, y no la preocupación por el estado físico del cuerpo después de la muerte. Lo que debemos recordar es que la muerte no tiene la última palabra. Jesús venció a la muerte, y aquellos que creen en él vivirán para siempre, con o sin un cuerpo físico intacto. Finalmente, cuando nos enfrentamos a la decisión de la cremación, es importante hacerlo con sabiduría y oración. No debemos tomarla a la ligera, pero tampoco debemos vivir con el temor de que esta decisión afecte nuestro destino eterno. Lo que verdaderamente importa es la vida que vivimos y la fe que profesamos. Dios mira más allá de los cuerpos materiales, viendo directamente el corazón, el alma y el espíritu de cada uno de nosotros. La forma en que tratamos nuestros cuerpos después de la muerte es solo una reflexión externa de lo que ocurre internamente. Si vivimos en obediencia a Dios y en fe en su poder de resurrección, podemos descansar en la paz de saber que nuestro destino eterno está asegurado, sin importar la forma en que nuestro cuerpo regrese al polvo. La muerte es una de las grandes preguntas existenciales que todos enfrentamos, pero también es uno de los temas más profundos y a menudo mal comprendidos en la Biblia. En el cristianismo, la muerte no se ve como el fin de todo, sino como un paso hacia lo eterno. La muerte y la resurrección de Jesús son el fundamento de nuestra fe y esperanza. Sin embargo, muchas veces surgen dudas acerca de las prácticas y rituales que rodean la muerte, como la cremación. ¿Es esta práctica en contradicción con las enseñanzas bíblicas? ¿Qué implicaciones tiene, si las tiene, sobre nuestro destino eterno? Estas preguntas son las que hoy responderemos basándonos en lo que realmente dice la Biblia sobre el cuerpo, el alma y la vida después de la muerte. En primer lugar, debemos reconocer que la Biblia no menciona de manera explícita la cremación. Sin embargo, hay principios y enseñanzas generales sobre el cuerpo humano y su relación con el alma que nos permiten entender cómo debería ser tratado nuestro cuerpo después de la muerte. En muchos pasajes de las Escrituras, Dios nos enseña que el cuerpo es importante, pero que no es lo único que define nuestra eternidad. Nuestro destino eterno depende en última instancia de lo que hemos hecho con nuestra vida, nuestra fe y nuestra relación con Dios, no de la forma en que el cuerpo es tratado tras la muerte. A lo largo de la historia, la tradición cristiana ha sido más inclinada hacia el entierro, siguiendo el ejemplo que encontramos en las Escrituras. Sin embargo, la cremación, aunque no era una práctica común en el cristianismo primitivo, tampoco se presenta como un pecado directo. La clave radica en lo que representa la muerte para un cristiano, la transición hacia la eternidad. Si bien las tradiciones de entierro se basan en la idea de honrar el cuerpo como el templo del Espíritu Santo, la Biblia también nos enseña que el cuerpo humano es solo temporal. El mismo Dios que creó al hombre del polvo de la tierra tiene el poder de restaurarlo en el día de la resurrección, sin importar cómo haya sido tratado después de la muerte. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 42-44, nos da una profunda enseñanza sobre la resurrección y el cuerpo. En este pasaje, Pablo nos explica que el cuerpo que se siembra en corrupción, es decir, en el estado físico actual que está sujeto al envejecimiento, la enfermedad y la muerte, resucitará en incorruptibilidad. Se siembra en deshonra, pero resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, pero resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, pero resucitará cuerpo espiritual. Esta enseñanza nos muestra que el cuerpo humano, tal como lo conocemos, no es el que vivirá por siempre. El cuerpo resucitado será transformado, glorificado, y será eterno. Este pasaje nos ofrece una perspectiva clave: lo que resucita no es el cuerpo físico en su estado actual, sino un cuerpo transformado y glorificado por el poder de Dios. Por lo tanto, lo que realmente importa para la resurrección no es el estado en el que se encuentra el cuerpo después de la muerte, sino el poder de Dios para restaurarlo, sin importar lo que haya sucedido con él. La cremación, como método de disposición del cuerpo, no afecta de ninguna manera la capacidad de Dios para restaurar a la persona en la resurrección. Si Dios puede transformar los huesos secos en un cuerpo glorificado, como lo hizo con Ezequiel en su visión, no hay razón para temer que la cremación impida la resurrección. En segundo lugar,
es crucial entender que el cuerpo no es el único elemento que importa a los ojos de Dios. Lo que realmente define nuestra eternidad es la relación que tenemos con Él, nuestra fe y nuestra obediencia. Cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, lo hizo para vencer la muerte y ofrecer la vida eterna a todos los que creen en Él. Esta es la verdadera esperanza del cristiano, la vida eterna con Dios, no basada en la preservación física del cuerpo, sino en la resurrección espiritual a través de Cristo. La cremación, entonces, no es un tema que debamos abordar con temor o condena. Es una práctica que, si bien no es la preferida por algunas tradiciones cristianas, no está prohibida por la Biblia. Lo que importa es cómo vivimos nuestra vida mientras estamos aquí. ¿Hemos vivido de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador y hemos seguido su ejemplo de vida? El destino eterno del alma no depende de lo que sucede con el cuerpo después de la muerte, sino de la fe con la que vivimos. Es importante señalar que en algunos casos, las personas sienten que la cremación puede ser una forma de evitar que sus cuerpos sean resucitados. Este temor está basado en una comprensión incorrecta de la naturaleza de la resurrección. La resurrección no se limita a la restauración del cuerpo físico tal como lo conocíamos en la tierra. La resurrección será un acto divino en el que el cuerpo será transformado en un cuerpo glorificado, libre de dolor, enfermedad y muerte. Por lo tanto, la cremación no es un obstáculo para esta transformación divina. La tradición del entierro, aunque es muy importante en el cristianismo, no debe convertirse en un dogma que cause temor o ansiedad. La decisión sobre cómo tratar el cuerpo después de la muerte debe tomarse con sabiduría y consideración, pero siempre con la comprensión de que lo más importante es nuestra fe en Cristo. El entierro y la cremación son prácticas humanas, pero lo que realmente define nuestra eternidad es lo que hemos hecho con nuestra vida mientras estábamos vivos. El cristianismo nos enseña que debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo mientras estamos vivos, pero también nos recuerda que el cuerpo no es eterno. El espíritu es lo que realmente importa a los ojos de Dios, y es el espíritu lo que será resucitado. Cuando entendemos esto, la cremación ya no se ve como un acto que atenta contra nuestra eternidad, sino como un proceso natural que no tiene poder para limitar el poder de Dios en la resurrección. Finalmente, debemos recordar que la decisión de la cremación no debe ser tomada a la ligera. Es una práctica que debe ser considerada con respeto y reflexión. Es fundamental que esta decisión sea tomada con la conciencia de que, más allá de la cremación, lo que importa es nuestra relación con Dios. Como cristianos, nuestro enfoque debe estar en vivir para Él, en obedecer su palabra y en confiar en su poder para restaurarnos en la resurrección. La cremación, como cualquier otra práctica humana, no tiene el poder de alterar la vida eterna que Dios ha prometido a aquellos que creen en Él. Nuestro destino eterno no depende del cuerpo, sino de nuestra fe. Al final, lo que realmente importa es nuestra vida en Cristo. Si vivimos para Él, si hemos entregado nuestras vidas a su voluntad, entonces podemos estar seguros de que no importa lo que suceda con nuestros cuerpos, porque Dios tiene el poder de transformarlos y resucitarlos en gloria. La cremación no es el fin, sino un paso más en el camino hacia la eternidad con Él. Así que, en lugar de temer la cremación o cualquier otra forma de disposición del cuerpo, debemos centrarnos en lo que realmente importa, nuestra fe y nuestra obediencia a Dios. La vida humana está marcada por el ciclo natural de la muerte y el regreso al polvo, como se nos recuerda en las palabras de Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. Este versículo es una de las enseñanzas más profundas que la Biblia nos ofrece acerca de la naturaleza de nuestra existencia física. Nos habla de nuestra fragilidad, de nuestra temporalidad como seres humanos, pero también nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa en el camino hacia la eternidad. Desde el principio de la creación, Dios nos mostró que el cuerpo humano está hecho de polvo, de elementos terrenales. Este principio es fundamental para entender la perspectiva divina de la muerte. Nuestro cuerpo, por más que lo cuidemos, está destinado a regresar a la tierra. Sin embargo,
este hecho no debe ser motivo de desesperanza, sino de humildad, ya que nos recuerda que nuestra vida en este mundo es efímera y que lo único verdaderamente eterno es nuestra alma. La muerte, en este sentido, no debe verse como el fin de todo, sino como una transición. El cuerpo puede descomponerse y regresar al polvo, pero el alma, esa chispa divina que Dios insufló en nosotros, no perece. El cuerpo físico no define nuestra eternidad, sino nuestra relación con Dios y la vida que vivimos conforme a su voluntad. Esto es lo que realmente determina nuestro destino eterno, la condición de nuestra alma y nuestra disposición para vivir de acuerdo con los propósitos divinos. Al hablar de la cremación, es importante recordar este principio. El cuerpo, aunque valioso y digno de respeto, es solo una envoltura temporal. El acto de regresar al polvo, ya sea a través de la cremación o el entierro, no debe verse como algo que afecte nuestra eternidad. Lo que realmente importa es la fe que tenemos en Dios, nuestra obediencia a su voluntad y nuestra preparación para el encuentro eterno con Él. Al final, lo que define nuestra eternidad no es el estado físico de nuestro cuerpo, sino la condición de nuestro corazón y nuestra relación con el Creador. Este principio también se refleja en la enseñanza de la resurrección. Cuando resucitemos, no lo haremos en nuestros cuerpos físicos tal como los conocemos, sino en cuerpos glorificados, transformados por el poder de Dios. La resurrección no depende de la integridad del cuerpo físico, sino de la capacidad de Dios para restaurarlo y transformarlo. La creencia en la resurrección es una de las piedras angulares de la fe cristiana y nos da esperanza en el momento de la muerte, sabiendo que el cuerpo no es el fin de todo, sino solo un medio temporal para nuestra existencia en este mundo. La cremación, entonces, no debe ser vista como un obstáculo para la resurrección. La Biblia nos enseña que, en la resurrección, Dios nos dará un cuerpo nuevo, glorificado, que será libre de las limitaciones y sufrimientos del cuerpo terrenal. Este nuevo cuerpo será eterno, no sujeto a la muerte ni al deterioro. Así, lo que importa no es el estado en que se encuentra el cuerpo después de la muerte, sino la promesa de Dios de restaurar todo lo que ha sido destruido por el pecado y la muerte. La enseñanza de la resurrección, como la presenta Pablo en 1 Corintios 15, 42-44, es fundamental para entender la perspectiva cristiana de la muerte. Pablo nos dice que lo que se siembra en corrupción resucitará en incorruptibilidad, lo que se siembra en deshonra resucitará en gloria, y lo que se siembra en debilidad resucitará en poder. Este cuerpo que tenemos, sujeto al envejecimiento, las enfermedades y la muerte, no es el que vivirá para siempre. La resurrección será una transformación, un cambio radical que nos llevará a vivir en un cuerpo glorificado, tal como Cristo resucitó en un cuerpo glorioso. Es importante subrayar que el cuerpo físico no es eterno. Desde el momento en que nacemos, comenzamos un proceso de envejecimiento que culminará en la muerte. Este proceso es una consecuencia del pecado, que trajo consigo la corrupción y la muerte a todo lo creado. Sin embargo, la resurrección nos da la esperanza de que, aunque nuestros cuerpos mueran y se descompongan, Dios tiene el poder de restaurarlos y transformarlos en algo nuevo, glorificado y eterno. Este es el fundamento de la fe cristiana. La muerte no tiene la última palabra, porque Cristo ha vencido la muerte y nos ha prometido la vida eterna. Por eso, aunque el cuerpo regrese al polvo, la eternidad de nuestra alma no depende de cómo tratemos al cuerpo después de la muerte. La forma en que vivamos, nuestra fe en Cristo y nuestra disposición para obedecer a su palabra son los factores que determinan nuestro destino eterno. La cremación no puede alterar lo que Dios ha prometido para los que creen en Él. Lo que importa es la relación con Dios, y esta relación no se ve afectada por el estado físico del cuerpo después de la muerte. Este principio también nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra vida aquí en la tierra. Si el cuerpo es temporal, ¿por qué lo tratamos como si fuera eterno? Muchos de nosotros dedicamos tiempo y esfuerzo a cuidar nuestro cuerpo, lo cual es importante, pero también debemos recordar que el cuerpo no es el fin de todo. El verdadero propósito de la vida es vivir para Dios, y es en nuestra relación con Él donde encontramos el sentido verdadero de la vida.
Si vivimos conforme a su voluntad, sabemos que, cuando llegue el momento de la muerte, nuestra eternidad está asegurada, independientemente de lo que suceda con nuestro cuerpo. La muerte es un recordatorio de nuestra fragilidad y nuestra necesidad de un Salvador. La muerte del cuerpo es el fin de una era, pero no es el fin de nuestra existencia. El cuerpo físico puede descomponerse, pero el alma, la parte de nosotros que tiene una relación con Dios, continuará viviendo para siempre. La resurrección, que es la promesa de vida eterna, no depende de lo que suceda con el cuerpo, sino de la obra redentora de Cristo. Es a través de su sacrificio y resurrección que podemos tener la esperanza de la vida eterna. Por último, la muerte y la cremación deben ser vistas desde una perspectiva de esperanza. A pesar de que la muerte nos enfrenta con la realidad de nuestra finitud, también nos recuerda que la vida no termina aquí. La eternidad es un regalo que Dios nos ofrece a través de la fe en Cristo. Al confiar en Él, sabemos que la muerte no tiene la última palabra, y que, aunque nuestros cuerpos mueran y regresen al polvo, nuestras almas vivirán para siempre en la presencia de Dios. Por lo tanto, aunque la cremación puede ser un tema difícil de abordar, no debe ser motivo de temor o angustia para el cristiano. La muerte no tiene poder sobre los hijos de Dios. Lo que verdaderamente importa es nuestra relación con Él y nuestra fe en su poder para restaurar y transformar nuestras vidas. La cremación no es un obstáculo para la resurrección, porque Dios tiene el poder de restaurar todo lo que ha sido destruido. Y al final, lo que importa no es el cuerpo, sino el alma, y nuestra alma pertenece a Dios. Uno de los aspectos más impactantes de la fe cristiana es la promesa de la resurrección. La muerte es vista como la última gran frontera, la última barrera que separa a los seres humanos de la eternidad. Sin embargo, la resurrección, la promesa de que nuestros cuerpos serán transformados y restaurados, va mucho más allá de lo que conocemos en nuestro plano físico. La resurrección no solo está ligada a la restauración de la vida, sino a un proceso divino que cambia la naturaleza misma de nuestra existencia. A través de la resurrección, Dios nos ofrece no solo una nueva vida, sino una vida transformada, glorificada y eterna. Desde el principio de la humanidad, la muerte ha sido un tema central en la religión y la filosofía. Es el misterio que todos intentamos comprender, el final que todos tememos y que todos inevitables enfrentamos. Pero en la Escritura, la muerte no es solo un final, sino el comienzo de una nueva vida, una vida eterna en la presencia de Dios. La resurrección es la piedra angular de esta esperanza. Es lo que nos permite ver la muerte no como un final definitivo, sino como un paso hacia una transformación gloriosa. La resurrección, sin embargo, no es algo que solo se refiere al alma, sino también al cuerpo. Aunque la Escritura nos enseña que el alma es eterna, el cuerpo físico, que es susceptible a la corrupción, la enfermedad y la muerte, es temporal. En 1 Corintios 15, 42-44, el apóstol Pablo nos explica que el cuerpo será transformado en la resurrección. Él dice que se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Esto nos muestra que el cuerpo, tal como lo conocemos, no es eterno, pero en la resurrección será restaurado y transformado en algo glorioso y eterno. Este concepto es fundamental para entender la relación entre la muerte, la cremación y la resurrección. Si bien la muerte física separa al cuerpo del alma, la resurrección promete la restauración de ambos, el cuerpo y el alma. Y, lo que es más importante, la resurrección no depende de cómo tratemos el cuerpo después de la muerte. Si el cuerpo es cremado o enterrado, lo que importa es el poder de Dios para restaurar y transformar lo que ha sido destruido. En este sentido, la cremación no es un obstáculo para la resurrección, sino simplemente una cuestión humana relacionada con cómo gestionamos la muerte. El ejemplo más claro de lo que significa la resurrección lo encontramos en el propio Señor Jesucristo. Su muerte en la cruz y su resurrección 3 días después son el fundamento de nuestra esperanza. Jesús no solo venció la muerte, sino que, al resucitar, mostró que la muerte no tiene poder sobre él ni sobre los que creen en él.
En su resurrección, no solo experimentó un regreso a la vida, sino una transformación completa de su cuerpo físico en un cuerpo glorificado. Este cuerpo glorificado, aunque era el mismo cuerpo que había muerto, ahora tenía cualidades espirituales que trascendían la materia física. Jesús podía aparecer y desaparecer, atravesar paredes y realizar actos que desafían nuestra comprensión de la naturaleza humana. Este es el tipo de cuerpo que los creyentes recibirán en la resurrección, un cuerpo glorificado, transformado, que vivirá para siempre en la presencia de Dios. La resurrección, por lo tanto, no se limita a un retorno a la vida tal como la conocemos. No es solo la reanimación de un cuerpo muerto, sino la transformación de ese cuerpo en algo nuevo, algo más allá de lo físico. El cuerpo resucitado no estará sujeto a las limitaciones humanas, como el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Será un cuerpo eterno, diseñado para vivir en la gloria de Dios para siempre. Esta es la esperanza que los cristianos tienen en Cristo, que, a través de su resurrección, todos los que creen en Él serán transformados en cuerpos glorificados, inmortales y poderosos, libres de dolor y sufrimiento. Cuando pensamos en la resurrección, es importante recordar que no se trata solo de la restauración del cuerpo físico. En realidad, lo que se resucita es un cuerpo glorificado, transformado por el poder divino. En 1 Corintios 15:44, Pablo explica que el cuerpo resucitado es espiritual, lo que significa que no estará sujeto a las limitaciones físicas que conocemos. No será un cuerpo como el que tenemos ahora, sino uno que ha sido transformado para vivir en la eternidad. Este cuerpo será perfecto, sin dolor, sin enfermedad, sin sufrimiento. Será un cuerpo diseñado para la gloria de Dios, para vivir eternamente en su presencia. Este concepto de resurrección transformada es esencial para comprender cómo debemos ver la muerte y el cuerpo humano. La muerte, aunque dolorosa, no es el fin. En Cristo, la muerte es solo el principio de una nueva vida. La resurrección no es solo una restauración de lo que hemos perdido, sino una transformación gloriosa que nos llevará a un estado de perfección, sin dolor, sin sufrimiento, sin limitaciones. Este es el propósito divino para nuestras vidas, vivir para siempre en la presencia de Dios, en cuerpos glorificados, perfectos y eternos. La resurrección, entonces, no es solo una promesa para el futuro, sino una esperanza que nos da consuelo en el presente. Sabemos que, aunque nuestros cuerpos sean temporales y estén sujetos a la muerte, no estamos destinados a vivir en un estado de muerte eterna. Dios ha prometido restaurar todo lo que ha sido destruido por el pecado y la muerte, y esta restauración incluye nuestros cuerpos. Cuando morimos, nuestros cuerpos pueden regresar al polvo, pero nuestra esperanza es que, en la resurrección, Dios restaurará todo, incluso nuestros cuerpos, y nos dará una nueva vida, eterna y gloriosa. Esto también nos ayuda a ver la cremación desde una nueva perspectiva. Aunque la cremación pueda parecer un final definitivo para el cuerpo, en realidad no tiene poder para evitar lo que Dios tiene preparado para los creyentes. La cremación no puede destruir la promesa de resurrección que Dios nos ha dado. El cuerpo que es cremado o desintegrado por cualquier otro medio será restaurado en la resurrección, transformado en un cuerpo glorificado, perfecto y eterno. Este es el poder de Dios, un poder que trasciende la muerte y el proceso físico de descomposición. No importa lo que suceda con el cuerpo, porque lo que Dios ha prometido para aquellos que creen en Él no se ve afectado por las circunstancias físicas de la muerte. Por lo tanto, la cremación no debe ser vista como un obstáculo para la resurrección. Al contrario, debe ser entendida como una práctica humana que, aunque respetuosa, no tiene impacto en el poder de Dios para restaurar y transformar lo que ha sido destruido. Lo que importa es la fe que tenemos en Cristo y en su poder para resucitar y restaurar todo lo que ha sido perdido. En Cristo, la muerte no tiene la última palabra. Él ha vencido a la muerte y nos ha dado la promesa de una vida eterna en su presencia. Esta es la esperanza que debemos mantener siempre, sin importar lo que suceda con nuestros cuerpos después de la muerte. La resurrección es, por lo tanto, una promesa de transformación.
No estamos llamados a vivir eternamente en nuestros cuerpos terrenales, sino en cuerpos glorificados que vivirán en la presencia de Dios para siempre. Esta es la esperanza de todos los creyentes, que, en la resurrección, seremos transformados, glorificados y restaurados, y viviremos para siempre en un estado de perfección. En Cristo, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, porque Él ha vencido la muerte y nos ha dado la victoria. Uno de los conceptos más hermosos y poderosos de la fe cristiana es la promesa de la vida eterna, que no solo se refiere al alma, sino también a la restauración y glorificación del cuerpo humano. La vida eterna no es una mera existencia sin fin, sino una vida transformada, libre de dolor, sufrimiento y muerte. El cristiano no solo espera vivir eternamente en el reino de Dios, sino que también espera recibir un cuerpo glorificado, uno que no esté sujeto a las limitaciones del cuerpo terrenal que tenemos en esta vida. Esta promesa de transformación es un pilar fundamental de nuestra esperanza cristiana y es la respuesta a uno de los miedos más profundos del ser humano, el miedo a la muerte. La muerte, para la mayoría de las personas, es vista como el fin de todo. Es el momento en que el cuerpo físico deja de funcionar y lo que se conocía como la vida humana llega a su término. Sin embargo, en la perspectiva cristiana, la muerte no es el final, sino una transición, un paso hacia una nueva vida. Esta nueva vida, prometida por Cristo, no solo implica la continuación de la existencia del alma, sino la restauración total del ser humano, cuerpo y alma, en una forma glorificada y perfecta. La vida eterna es un regalo que Dios ofrece a aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, y esta vida no está limitada a la existencia espiritual, sino que también incluye un cuerpo nuevo, transformado por el poder de Dios. El concepto de la resurrección es central para entender la promesa de la vida eterna. A través de la resurrección, los creyentes no solo serán restaurados espiritualmente, sino que también recibirán cuerpos glorificados. La resurrección no es un regreso al cuerpo físico tal como lo conocemos ahora, sino una transformación radical. En 1 Corintios 15, 42-44, el apóstol Pablo explica que el cuerpo resucitado será completamente diferente al cuerpo mortal. El cuerpo que se siembra en corrupción, es decir, el cuerpo sujeto a la decadencia, el dolor y la muerte, resucitará en incorruptibilidad. El cuerpo que se siembra en debilidad será resucitado en poder, y el cuerpo que se siembra en deshonra resucitará en gloria. Esta transformación no es solo una restauración, sino una mejora radical. El cuerpo se convertirá en un cuerpo glorificado, perfecto y eterno, sin las limitaciones del cuerpo humano que conocemos. Para comprender esta transformación, debemos mirar el ejemplo de Jesús, quien, al resucitar, no solo volvió a la vida, sino que recibió un cuerpo glorificado. El cuerpo de Cristo después de la resurrección no estaba limitado por las leyes físicas como antes. Él pudo aparecer y desaparecer, atravesar puertas cerradas y vivir en una nueva dimensión, una dimensión espiritual que trasciende lo físico. Este es el tipo de cuerpo que los cristianos esperan recibir, un cuerpo glorificado que vivirá por siempre en la presencia de Dios, libre de todo sufrimiento, pecado y muerte. Jesús, al resucitar, mostró lo que nos espera a todos los que creemos en Él, una vida eterna en un cuerpo transformado y glorificado, que reflejará la perfección de la creación de Dios. Es importante subrayar que esta resurrección y transformación no depende de lo que suceda con el cuerpo después de la muerte. La cremación, el entierro o cualquier otro proceso que se siga para tratar el cuerpo después de la muerte no afecta en absoluto la resurrección prometida. La clave de la resurrección está en el poder de Dios, no en las condiciones físicas del cuerpo. La muerte y la descomposición del cuerpo no son un obstáculo para el poder de Dios, ya que Él tiene la capacidad de restaurar y glorificar todo lo que ha sido destruido. El cuerpo, en su estado original, es solo temporal. Lo que importa es la transformación prometida por Dios, y esta transformación se lleva a cabo a través del poder divino, no de los procesos humanos. Esto tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la muerte y la resurrección. El cuerpo humano es temporal y está sujeto a las consecuencias del pecado, que incluyen la muerte y la corrupción.
Sin embargo, la promesa de Dios es que, en la resurrección, el cuerpo será restaurado y transformado en un cuerpo eterno, glorificado y perfecto. Este cuerpo no será el mismo que tenemos ahora, sino uno que ha sido transformado por el poder de Dios para vivir en su presencia para siempre. Este es el cuerpo glorificado que Cristo nos promete, un cuerpo que no sufrirá, no dolerá, no morirá. Será un cuerpo sin limitaciones, sin imperfecciones, en el que viviremos en la presencia de Dios por toda la eternidad. La promesa de un cuerpo glorificado también tiene un impacto en cómo vemos la muerte. En la perspectiva cristiana, la muerte no es un fin, sino una transición hacia una vida mejor. La muerte es el paso necesario para que los creyentes reciban el cuerpo glorificado que Dios ha prometido. Aunque el cuerpo humano esté destinado a la descomposición, Dios tiene el poder de restaurarlo y transformarlo en algo eterno y glorioso. La resurrección, por lo tanto, es un acto de esperanza, no solo para el alma, sino también para el cuerpo. La vida eterna que Cristo ofrece no es solo una vida en el espíritu, sino una vida en un cuerpo transformado que vivirá para siempre en su presencia. Esta esperanza de resurrección también nos ayuda a comprender la importancia de cómo vivimos nuestra vida aquí en la tierra. Si bien nuestros cuerpos son temporales, lo que hacemos con ellos tiene un impacto eterno. En 1 Corintios 6, 19-20, Pablo nos recuerda que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y que debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo. Esto significa que, aunque nuestros cuerpos son temporales, debemos vivir de manera que honremos a Dios con ellos. Esto incluye cuidar de nuestra salud, evitar el pecado y vivir de acuerdo con los principios de la Biblia. Pero, a pesar de que debemos honrar a Dios con nuestros cuerpos, sabemos que lo que realmente importa no es la preservación física del cuerpo, sino la relación con Dios. El cuerpo es solo temporal, pero lo que realmente importa es el alma y la fe en Cristo. En el momento de la muerte, aunque el cuerpo regrese al polvo, la esperanza cristiana es que el alma será recibida por Dios y, en la resurrección, el cuerpo será transformado. Esta transformación será una restauración completa, no solo de la salud física, sino de la perfección espiritual. En Cristo, el cuerpo humano será restaurado a su estado original, tal como Dios lo creó para vivir en su presencia. Este es el destino que Dios tiene preparado para todos los que creen en Él, una vida eterna en un cuerpo glorificado, perfecto y libre de todo sufrimiento. La muerte, entonces, no debe ser vista como una derrota, sino como una victoria. La resurrección es el triunfo sobre la muerte, el pecado y la corrupción. Jesús ha vencido la muerte, y a través de Él, todos los que creen en Él también tendrán victoria sobre la muerte. La vida eterna no es solo una continuación de la existencia, sino una transformación completa que nos llevará a vivir en la gloria de Dios por toda la eternidad. Lo que importa no es lo que sucede con el cuerpo después de la muerte, sino lo que sucede con el alma y nuestra relación con Cristo. Y cuando resucitemos, nuestro cuerpo será transformado y glorificado para vivir en la presencia de Dios por siempre. Finalmente, la vida eterna que Dios nos promete no es solo una esperanza futura, sino una realidad presente. Al vivir en Cristo, ya comenzamos a experimentar una transformación espiritual. El Espíritu Santo nos guía y nos prepara para la gloria futura, y esa transformación se reflejará en nuestros cuerpos cuando seamos resucitados. La promesa de un cuerpo glorificado no es solo una promesa para el futuro, sino una realidad que comenzamos a vivir ahora, a medida que crecemos en nuestra relación con Cristo y vivimos de acuerdo con su voluntad. El poder de Dios ya está trabajando en nosotros, transformándonos y preparándonos para la gloria futura.